Bueno, bien, bien. Entonces, ya terminamos todos los temas que van para las prácticas. Hoy iniciamos un nuevo tema que va solo para el final, que es dinámica relativista. Vamos a repasar brevemente algunas de las cosas que vimos de cinemática y vamos a ver qué cosas, cómo cambia la dinámica que vimos en esta materia al básicamente transformar de Galileo, pasar de usar Galileo a tener que usar Lorentz. Entonces, vamos al Spotlight Video. Ahí, bien. Entonces, el tema de hoy y de la clase que viene, lo que habíamos visto hasta ahora era cinemática relativista. Bien, entonces recordemos un poco qué era esto de relatividad. La idea era que el principio de relatividad, que lo habíamos visto antes de ver incluso relatividad, decía que si tenemos dos sistemas inerciales, uno que tenemos un sistema inercial y otro que se mueve con velocidad constante respecto de él, ese también es un sistema inercial, y el principio de relatividad decía que, voy a cortar el video, así hay menos problema. Entonces lo que decía que si teníamos un sistema S, ahí se ve así, y un sistema S', que se mueve para allá con velocidad constante, que voy a usar en esta, salvo que me confunda, lo voy a llamar siempre con cuidado B mayúscula, porque va a haber varias velocidades. Entonces, la física, cualquier experimento de física en S tiene que dar lo mismo que cualquier experimento de física en S', porque no hay manera de distinguir mediante experimentos. De hecho, el principio de relatividad dice, eso lo demostramos, el principio de relatividad dice que no hay ningún tipo de experimentos científicos, ni de ningún área de la ciencia, ni de la realidad, en el que uno pueda distinguir mediante experimentos, observaciones hechas en el sistema S o en el sistema S', que el S' se está moviendo respecto de S. Eso era el principio de relatividad. Y entonces, lo que habíamos discutido primero era cómo ese principio de relatividad funcionaba en mecánica no relativista, y lo que teníamos eran las transformaciones de Galileo, que nos decían que si a t igual a 0 ambos sistemas coinciden, entonces a un tiempo t posterior, a un cierto tiempo t, este sistema se movió una cierta distancia b por t, y una cierta coordenada acá en el sistema S vale X, y el reloj indica un tiempo T porque todas estas están medidas en S, pero en relatividad, en Galileo, además lo que ocurría es que entonces este X le correspondía a otra coordenada, claramente X', y en principio decíamos que el reloj que hay en este lugar podría marcar un tiempo distinto, T'. Sin embargo, en Galileo, o sea, hasta que aparecía relatividad, el concepto de simultaneidad se consideraba absoluto, y entonces lo que teníamos era que si había pasado un tiempo t para el sistema S, también había pasado un tiempo t para el sistema S', con lo cual t' era igual a t, y entonces lo que teníamos era, bueno, por supuesto, esta distancia, que es X' desde el verde acá al origen, más b por t, era igual a la longitud de X directamente medido sobre el sistema S. Simplemente sumando las reglitas. Entonces, X' más t, y despejando teníamos que X' era igual a X menos b por t, mientras que en las direcciones perpendiculares teníamos que Y' era igual a Y, Z' igual a Z, y por supuesto el tiempo era absoluto, T' igual a T, que eran las transformaciones de Galileo, que las quería volver a reducir porque las vamos a usar ahora y quería que recuerden de dónde salía. Y además, derivando respecto al tiempo estas ecuaciones, y teniendo en cuenta que es lo mismo derivar respecto de t' que derivar respecto de t, porque t' y t son lo mismo, entonces al derivar acá respecto del tiempo, la derivada respecto del tiempo de t o respecto de t', que es lo mismo de x', me da la velocidad en x
en el sistema primado, mientras que la derivada respecto de t en x me da la velocidad en x, y la derivada respecto de t de esto, ya que esta velocidad es constante, recuerden, el sistema inercial se mueve con velocidad constante respecto del otro, simplemente al derivar el último término se va a la t y me queda la b. Por supuesto, acá derivando respecto de t me quedaba b' y igual a by, y b'z igual a bz, que eran las transformaciones galileanas de la velocidad. Que también lo vamos a usar hoy esto. Y que estas en particular tenían el problema justamente de que cuando le incluíamos a esto que la velocidad de la luz tenía que ser la misma en todos los sistemas, la velocidad de la propagación de las interacciones tenía que ser la misma, esa velocidad se la llama la velocidad de la luz, porque la luz es una de las interacciones que se transmiten a la velocidad de la luz. Teníamos que el problema de que si en un sistema Bx vale c, en otro sistema la velocidad B' no vale c, claramente porque se le resta esta constante, y entonces estas transformaciones no eran consistentes con el hecho de que la velocidad de la transmisión de las interacciones tenía que ser la misma en todos los sistemas. Bien, esto era el repaso de no relativista. La parte relativista, como tiene más ecuaciones, lo que hice es que agarré una hojita que la vamos a compartir ahora. Que es esta de acá. Entonces, vamos a recordar brevemente entonces cómo era el tema. Recuerden que siempre, exclusivamente pidiendo que la velocidad de la luz sea la misma en todos los sistemas inerciales, habíamos llegado a la conclusión de que la simultaneidad no podía ser un concepto absoluto, era un concepto que dependía del sistema en el cual yo lo estaba mirando, cosas que son simultáneas en un sistema no lo son en el otro, y derivamos exclusivamente partiendo de la velocidad de la luz, que la constancia de la velocidad de la luz, mostramos que en lugar de las transformaciones de Galileo, que acabo de rededucir, entre comillas, reducir es una palabra demasiado grande para algo tan simple, lo que teníamos eran las transformaciones de Lorentz, que también me relacionaban x', t', y, z' con las respectivas no primadas, y que eran estas de aquí, donde recordar que esta gamma que está escrita acá, quería decir esto, donde B es la velocidad con la cual se mueve el sistema S' respecto de S. O sea, el sistema S' se mueve en la dirección X con velocidad B. Esto no representa ninguna restricción a la generalidad, porque por supuesto S' se puede mover en cualquier velocidad respecto de S, en cualquier dirección, pero yo a esa dirección directamente la puedo llamar X y listo. O sea, llamo X, como S' se mueve con velocidad constante respecto de S, a esa velocidad a esa dirección la llamo X. Y entonces teníamos esta, y recordar que esta gamma era un número que valía 1 cuando la velocidad, el sistema S' no se movía. Recuerden, B mayúscula era la velocidad de S' respecto de S. Si S' no se mueve, esta velocidad es 0 y gamma vale 1. Si S' se mueve, cuanto más rápido se mueve, más grande es gamma. Y cuando esta velocidad llega a la velocidad de la luz, este gamma llega a infinito. Bien. A partir de Galileo, de las transformaciones de Lorentz, así como de las de Galileo, dedujimos hace un instante la ley de transformación de las velocidades, a partir de Lorentz se deduce la transformación relativista de velocidades, que por supuesto, como toda la idea de construir relatividad fue que la velocidad de la luz sea la misma en todos los sistemas, nos tiene que dar una transformación de velocidades tal que si en un sistema se mueve algo a la velocidad de la luz, en cualquier otro sistema se mueve a la velocidad de la luz. Y eso lo hacíamos tomando el diferencial de esta ecuación, que está acá abajo. Al tomar el diferencial x', el diferencial x' por gamma, el gamma no le molesta el diferencial porque el gamma tiene dentro la b, que es una constante, no depende de cómo se están moviendo los móviles dentro de S o S', simplemente cómo se mueve un sistema respecto del otro. Entonces, el gamma sale afuera de tomar la derivada, y al entrar acá adentro, la x se transforma en diferencial x y el t se transforma en diferencial t. Lo mismo t', que por supuesto t' ya no es más igual a t, la simultaneidad es un concepto relativo, depende del sistema. De nuevo, tomando diferencial, teníamos diferencial t' es gamma, diferencial t menos bc cuadrado, diferencial x, y los otros diferenciales son esta.
esta es la versión diferencial de las transformaciones de Lorentz. Y ahora, si dividíamos, por ejemplo, el primero dividido el segundo, que es lo que está acá, al dividir la primera ecuación de esta dividido la segunda, del lado izquierdo de la igualdad me queda diferencial x' dividido diferencial t', al dividir el primero y el segundo se me cancela el gamma porque es el mismo, y me queda, bueno, ahí está, diferencial x y diferencial t están ahí. Y acá esta derivada es justamente lo que se llama b'x, donde ahora digo, finalmente en esta igualdad, dividiendo miembro a miembro, arriba y abajo por diferencial t, bueno, este diferencial t se va, este diferencial x queda dividido diferencial t, este diferencial t se va, queda un 1, y acá al dividir por diferencial t me queda esta derivada. Y donde es importante que la velocidad en el sistema primado es la derivada de la posición en el sistema primado dividido el tiempo en el sistema primado, porque ambos difieren, y esta es la velocidad en el sistema no primado. Y esta, entonces, este de acá arriba que ahora estoy marcando es b de x, este que estoy marcando acá abajo también es b de x, y tengo la ley de transformación de las velocidades, que por construcción es tal que si bx es igual a c, no importa cuánto vale b mayúscula, si bx es igual a c, b' de x es igual a c. O sea, la velocidad, si algo se mueve a la velocidad de la luz en un sistema, se mueve a la velocidad de la luz en el otro. Lo que voy a agregar ahora, que es una ecuación, otra fórmula, por eso ahora viene algo que se llama versión 2, esta no se la demostré porque no la iban a usar en la guía de cinemática relatividad, pero hay otra manera que es más complicada para ciertas cuentas, pero más útil para otras, que hay otra manera de escribir esta transformación de velocidades, que la voy a escribir acá, de hecho me adelanto para que vean, luce más complicada, pero es más útil para otros problemas, y que se basa, o sea, esta transformación que voy a mostrar acá se puede mostrar en realidad matemáticamente con pasos matemáticos a partir de la que ustedes ya conocen, pero es mucho más elegante hacerlo explotando el concepto de tiempo propio. Recuerden que se llamaba tiempo propio al intervalo que transcurre entre dos sucesos cuando, en un sistema cierto, cuando esos sucesos ocurren en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo tengo un reloj que viaja dentro de un tren y en ese reloj está en el vagón número 5 del tren, cuando el reloj marca las 12 o marca las 12:10, esas dos cosas ocurren en el sistema del tren en el mismo lugar, porque el reloj estuvo siempre en el vagón quinto del tren. Entonces, el tiempo que marca el reloj, visto desde el tren en el cual está viajando el reloj, los sucesos, medición del tiempo ahí, medición de lo que marca el reloj, son mediciones que ocurren siempre en el mismo lugar porque el reloj no se está moviendo en el tren. Y ese tiempo se llama el tiempo propio entre esos dos sucesos. Por ejemplo, marca las 12 y las 12:10 son dos sucesos. La aguja grande está en las 12 o en las 12:10. Si es que ustedes llegaron a ver alguna vez un reloj de aguja. Y lo que sabemos que por dilatación temporal, si yo miro eso ahora desde un sistema en el cual el tren se está moviendo, o sea, en un sistema S, mi sistema S y S' se mueven respecto al que está el reloj, entonces el tiempo S visto desde el andén es mayor por dilatación temporal, y entonces tenemos, por ejemplo, que si el tren se mueve con velocidad b minúscula, b respecto del andén, el tiempo S medida del andén es más largo y es justamente gamma por ese delta T0, donde gamma de b es la misma ecuación que teníamos antes acá arriba para gamma, solo que fíjense que en realidad, quizás acá debería haberlo escrito más explícitamente, este gamma es donde acaba la velocidad mayúscula del sistema S' respecto de S. Ahora, considero como que el reloj se está moviendo con velocidad b chiquitita, a esa gamma la llamo b chiquita, y si ese mismo tren, en vez de mirarlo desde el andén, lo miro, por ejemplo, de un chico que va en bicicleta o por el andén, en la dirección del tren, bueno, esa velocidad va a ser un poco menor y por lo tanto la dilatación del tiempo va a ser un poco menor. Digamos que la velocidad entre el chico y el tren es b' en vez de ser b. Entonces, en el sistema ese del chico que va en bicicleta, el tiempo, el delta t, es también distinto y la dilatación temporal está dada por la velocidad que tiene el tren, no respecto del andén, sino respecto del chico. O sea, recuerden, entonces esto es, cuando pasa un cierto delta T0
para el reloj. Si lo miro desde un sistema en el cual el reloj se mide con velocidad v, el tiempo se dilata a delta t por gamma v. Si lo miro desde otro sistema que se mueve con velocidad v', la dilatación simplemente es distinta. Pero la clave es que este tiempo es el mismo porque es el tiempo propio. Entonces, nada, esto era recordarles la dilatación de las velocidades, de los tiempos, solo que lo estoy haciendo mirando el reloj desde dos sistemas. Uno en el cual el reloj se mueve con velocidad v y uno en el cual el reloj se mueve con velocidad v'. Y entonces este gamma va por las respectivas velocidades dependiendo de con qué velocidad se mueve el reloj. Entonces, tomando el delta t, y olvidándose de esta cuestión del medio, tomando lo de la derecha y la izquierda diferencial, este delta t en un diferencial se transforma en diferencial t, este delta t0 se transforma en diferencial t0, o si tomo diferencial en la segunda ecuación, en vez de delta t' tengo diferencial t' y de nuevo tengo diferencial t0, que me relacionan en vez de tener intervalos del tiempo finitos, tengo intervalos de tiempo diferenciales. Y por supuesto implica esto la misma dilatación, el diferencial t y el diferencial t' son más grandes que el diferencial t0. Pero como este diferencial t0 es el mismo, lo que puedo hacer es despejar este diferencial t0 y, por ejemplo, pasar este gamma sobre b dividiendo y este gamma de b' dividiendo, o la inversa de ellos, y lo que me queda, por ejemplo, es que diferencial t dividido gamma de b tiene que ser igual a diferencial t' dividido gamma de b', o al revés, que es lo que escribí acá, invirtiendo eso. Y entonces lo que tenemos de comparar estas dos, despejando diferencial t0, que gamma b' dividido diferencial t' es igual a gamma b diferencial t, independientemente de cuál es este b y este b'. Esto no parece ser una ecuación muy útil, pero juntando esta ecuación que surge del concepto de tiempo propio, junto con esta que sería de las transformaciones de Lorentz, ahora la voy a volver a escribir porque tengo que moverme para abajo, entonces como esta va a desaparecer, la copio de nuevo, esta que tengo acá, la vuelvo a copiar acá abajo. Esta es la misma que teníamos arriba, solo que ahora, en vez de dividir por el diferencial t' como hicimos antes, lo que hago es multiplicar esta ecuación miembro a miembro por esta, o sea, multiplico el primer término por el primer término y el segundo término por el segundo término. Entonces, hagámoslo, el primer término tiene diferencial x'. Si lo multiplico por esto, me queda gamma de b' y el diferencial t' en el denominador. Y acá ven que va a aparecer la velocidad en x primada. La segunda ecuación, que es esta, de nuevo la multiplico por estos dos términos. A la izquierda va el diferencial y' por gamma b' diferencial t'. Y del otro lado, que tengo diferencial y, pongo gamma de b dividido diferencial t. Y lo mismo para el z, no lo volví a repetir ese. ¿Se entendió esto? Me paran si no quedó claro. Entonces, esta ecuación, en vez de haber dividido por el diferencial t' que había obtenido antes, lo que hago es multiplicar por esto, y como este es igual a esta y este es igual a esta, multiplicando miembro a miembro, obtengo una ecuación que también es igual. Y fíjense que esto también me relaciona las velocidades, porque esto de acá justamente es la velocidad del móvil en el sistema primado, y esta es la velocidad del móvil en el sistema sin primar. O sea, esto es bx', y esto es bx, esto es bi' y esto es bi, y bz', bz. Con lo cual me queda esta ecuación un poco más complicada y menos útil para las cuentas que uno hace normalmente al empezar relatividad. Pero lo que me quedó entonces es gamma prima por bx', es gamma b mayúscula por gamma b minúscula por bx menos b, y acá luego me quedó gamma b' es igual a bi' gamma b' por bi' es gamma b por by, y lo mismo para z. Entonces fíjense que esta ecuación de nuevo me permite calcular las componentes x, y y z de b', conocidas las componentes x, y, z de la velocidad en el sistema sin primar. Me relaciona las velocidades entre el sistema S y el sistema S'. Ustedes pueden trabajar, hacer un poquito de álgebra y mostrar que esta ecuación, creo que era más fácil la cuenta de reemplazar acá las gamas por las cosas que corresponden. O sea, recuerden, este gamma b' es esto que tengo acá, el gamma b cursiva es este que tengo acá, siempre lo mismo. O sea, esta es la novedad, al gamma le estoy poniendo un argumento, porque ahora el gamma lo tengo aparecen distintos gammas. Aparece el gamma que me indica la velocidad de S' respecto de S, un gamma que en vez de poner B mayúscula, pongo B minúscula, que es la velocidad, esta B es la velocidad con la cual se mueve el móvil en un sistema, en el sistema S, y este gamma evaluado en B',
que es este B', este B' es la velocidad con la cual el móvil se mueve en S'. Entonces, la novedad es que ahora hemos extendido, no extendido, la definición de gamma sigue siendo la misma, solo que no siempre evaluamos gamma en la velocidad de S' respecto de S, sino que podemos evaluar, este gamma es una función de esta B, y la podemos evaluar en B cursiva o en B' cursiva o en lo que sea. Una pregunta. Sí, un instante, termino, ya estoy. Dale. Reemplazando entonces estas gamas por estas definiciones de acá, y lo mismo estas gamas, y acá queda algo medio complejo porque tenemos varias gamas productos, cuando uno hace las cuentitas, reobtiene esta ecuación de acá arriba. O sea, esta ecuación de arriba, que es la que ustedes ya conocían, es matemáticamente idéntica a esta de acá abajo. Te escucho la pregunta. ¿De dónde sale el gamma B mayúscula? Porque yo entendí que elegíamos S y S' y que el reloj se movía respecto de S y respecto de S'. Entonces, ¿qué sería B mayúscula? Entonces, o sea, yo tengo B', perdón, este B de acá es la velocidad con la cual se mueve el móvil en el sistema S. Este B' es la velocidad con la cual se mueve el mismo movimiento, ese mismo movimiento, pero descrito desde S', tiene una velocidad distinta, B'. Y B mayúscula es la velocidad que tiene S' respecto de S. Entonces yo tengo tres velocidades. La velocidad del sistema S' respecto de S, la velocidad que tiene un móvil que se está moviendo, y la velocidad que tiene un móvil visto desde ambos sistemas. O sea, el mismo movimiento de una partícula, de un objeto visto desde S y de S', tiene velocidad B cursiva o B cursiva prima. Por eso tengo esas tres velocidades. ¿Ok? Entonces, pero está bien, para un cachito, entonces recuerden, B mayúscula es la velocidad que tiene S' respecto de S, y ese B mayúscula no depende de cómo se están moviendo o sea, yo estoy describiendo un problema de física desde S y desde S'. Ese B mayúscula simplemente me indica cómo difieren los dos sistemas desde el cual estoy mirando el mismo movimiento. Entonces no depende del movimiento, no depende de cómo se mueven las partículas, mientras que este B y este B' le va a importar si la partícula se mueve de una manera o de otra, si está haciendo un movimiento circular, un movimiento rectilíneo, lo que sea. Este B es siempre el mismo porque es el de un sistema respecto del otro. Y luego tengo el mismo movimiento cuando lo describo respecto del sistema S, la velocidad va a ser B. B quiere decir la velocidad va a ser B, ¿dónde está? Bx, By y Bz, y este B que hay acá es el módulo de esa velocidad. Y por otro lado, visto desde un sistema primado, el mismo movimiento va a tener velocidades distintas, B'X, B'Y, B'Z, cuyo módulo, el módulo de estas B'X y Z, es el B' que hay ahí adentro. Entonces, este B' es el módulo de esta velocidad, porque es, como lo ven ahí adentro, dice B cuadrado, o sea, es el módulo al cuadrado lo que entra dentro de esta gama. Por eso es que hay tres velocidades que hay que recordarlas y distinguirlas entre sí. Si lo mirás, acá también las tenemos las tres velocidades. Lo que pasa es que como no aparece el gamma, confunde menos, pero acá tenemos Bx, Bx' y B mayúscula. Solo que en la otra ecuación, en parte este B cursiva prima y esta B mayúscula están escondidos dentro de las gamas, y por eso está escrito el gamma de B mayúscula, gamma de B cursiva y gamma de B' cursiva. Entonces, esta es una ecuación que es la novedad para ustedes de esta hoja que acabamos de ejecutar, y esto es lo único nuevo realmente, y que la velocidad me relaciona las velocidades vistas en un sistema con las velocidades vistas en otro. Esta ecuación de acá, la vuelvo a repetir acá, la vuelvo a copiar. Por supuesto, en el límite no relativista, recordar que en el límite no relativista, voy ahí arriba de nuevo, en el límite no relativista en que las velocidades son muy chiquitas, este número es muy chiquito, despreciable frente a 1, y me queda que gamma es igual a 1. Recordar que cuando vamos al límite no relativista de bajas velocidades, este gamma tiende a 1, y en efecto, acá es inmediato verlo entonces que en el límite de si S' se mueve con velocidad baja respecto de S, y el movimiento es tal que tiene velocidades pequeñas
B' es pequeño y que B es pequeño, todas estas gamas tienden a 1, y la que me queda es de nuevo las viejas ecuaciones que acabo de que resolví, que redemostré hace un cachito, que me relacionan la velocidad en el sistema primado y el sistema sin primado, poniendo las gamas a 1. O sea, esto suena muy complicado, luce medio complicado, pero el límite no relativista es inmediato. Reemplaces en las gamas por 1 y me vuelve a quedar esta ecuación. Entonces, esto es el repaso con un ingrediente nuevo que no es más una forma de escribir, o sea, una forma matemática de escribir el mismo concepto de antes, que la relación entre las velocidades de un móvil visto de B' y desde B. Ok. Entonces, ahora voy a volver a esta cinemática. Pensemos ahora un poco en dinámica. Entonces, en dinámica, lo que teníamos, se podría decir, dos tipos de problemas en la materia. Uno en los cuales, conociendo la fuerza o la energía potencial, la fuerza entre partículas, podíamos describir el movimiento de las partículas y, por ejemplo, si tenemos un sistema en el cual una partícula se mueve alrededor de la otra o tres partículas se mueven entre sí, tenemos órbitas, tenemos lo que llaman movimientos cerrados, y uno resuelve la posición en función del tiempo, cómo es el movimiento instante a instante de los distintos cuerpos que están interactuando entre sí. A eso lo podemos llamar sistemas, es común a eso en física llamarlos sistemas ligados, donde ligado lo que quiere decir simplemente es que una partícula se mueve en un potencial, por ejemplo, porque está atada por un resorte, o porque son dos partículas que se interactúan ya sea por la fuerza de gravedad o por la fuerza eléctrica o la que sea, que las hace mover una respecto de las otras, pero las mantiene ligadas entre sí, aunque no haya un hilo que las ate, como por ejemplo en el caso gravitatorio hay una fuerza que las relaciona entre sí. Y por otro lado, hay otros problemas que estuvimos discutiendo, que son los problemas en los cuales tenemos un sistema inicial en el cual uno tira partículas una contra las otras, que vienen desde muy lejos, esas interactúan entre sí de una manera que no nos preocupamos en describir, y luego de chocar entre sí, que les pasan ciertas cosas, salen volando partículas a un estado final en el que de nuevo las partículas están libres cada una de ellas. Les recuerdo un ejemplo que discutimos paradigmático, que es el ejemplo del proyectil, que lo disparamos y se lo tiramos a un bloque. Entonces, en el instante inicial tenemos un proyectil que se mueve con velocidad constante y un bloque que se mueve con velocidad constante, que puede estar quieto, que es un ejemplo de velocidad constante, o puedo tirar el bloque también, darle una patada hacia el proyectil que viene. Entonces, ahí lo que tengo es un ejemplo en el cual tengo un estado inicial con dos partículas que no interactúan entre sí con velocidad constante, porque no interactúan entre sí, cada una ya está libre, si está libre se tiene que mover con velocidad constante. Llega un momento en el cual interactúan, y es cuando la bala se mete, el proyectil se mete dentro del bloque, y entonces lo va rompiendo, y lo va agujereando, y se va metiendo dentro de él, y luego tenemos después de esa interacción, volvemos a tener una única partícula, vamos a tener partículas que se mueven libre, que en ese caso sería el bloque con el proyectil incrustado, que también se mueve con velocidad constante porque ya no interactúa con nada más. Entonces, al principio tenemos una bala que no interactúa con nadie, un proyectil que no interactúa con nadie, un bloque que no interactúa con nadie. Cuando empieza a incrustarse en él, empieza esa interacción. No me preocupa esa interacción en el medio, y luego tengo el sistema final en el cual de nuevo tengo objetos que se mueven libremente, en este caso un bloque con un proyectil incrustado. Otra posibilidad sería de nuevo tirar dos pelotas una contra la otra, antes de que choquen entre sí, de nuevo se mueven con velocidad constante porque no interactúan con nadie. Por ejemplo, al chocar puede ocurrir que una de las pelotas se rompe, y entonces en el estado final tengo tres partículas, una bola de las iniciales que se desvió pero sigue íntegra, y las otras dos, y otros dos pedazos que son los dos pedazos que no necesitan ser mitades, una fracción y la otro pedazo de la otra bola, y tengo tres partículas en el estado final, y esas partículas salen volando con velocidad constante porque una vez que ya se separaron no interactúan de nuevo entre sí. Entonces, esos son problemas en los cuales uno no le preocupa del todo la interacción que está ocurriendo en el medio, minuto a minuto, sino que lo que le interesa es qué es lo que pasa entre el estado inicial y el estado final, y en eso es particularmente útil la fórmula que ya vimos 10.000 veces, que estoy escribiendo acá, que me dice que la derivada de P respecto al tiempo es la sumatoria de fuerzas externas, y lo que me dice entonces es que si tengo un conjunto de cuerpos que interactúan entre sí,
las fuerzas internas no importan, solo las externas. Entonces, si yo tengo dos partículas que las tiro, les pasa algo acá en el medio, y luego esta partícula sale volando para allá, y esta hay una que se le salió un pedazo y sale volando para acá, y el otro pedacito de la otra sale volando para acá, no me interesa lo que ocurre en el medio, sé que estas interactúan entre sí, sé que la interacción es complicada porque encima esta se partió, o sea, las fuerzas que hicieron partir esta pelota ni la estoy describiendo, pero lo importante es que en todo el tiempo, estas dos o estas tres, o sea, lo que está ocurriendo acá adentro, solo ocurre entre ellos. No hay fuerzas externas, el sistema está aislado del exterior, solo me interesa la interacción complicada o no que hay entre ellos. Entonces, este es un típico ejemplo que la sumatoria de fuerzas externas es cero, el del bloque y el proyectil que conté hace un ratito también, no hay fuerzas externas, la fuerza con la cual el proyectil va horadando dentro del bloque es una fuerza interna, y entonces, en todos estos ejemplos, las fuerzas externas son cero, y por lo tanto la derivada de P respecto del tiempo es cero, y por lo tanto P es constante. Entonces, la constancia del impulso lineal me permite decir que el impulso inicial en este problema, de estas, tiene que ser igual al impulso lineal, o el momento lineal final de estas. Que por supuesto, esto se llama, en este caso, esto es la sumatoria sobre I de los impulsos de cada una de las partículas iniciales, tiene que ser igual a la sumatoria sobre las partículas finales de los impulsos de cada una de las partículas finales. En este caso, esta sumatoria es el P de 1 y el P de 2, y en este caso final es el P de 3, 4 y 5, y estas tienen que ser iguales, y conservación del impulso lineal me permitía restringir cuál era el posible estado final conociendo el estado inicial. Conservación de impulso lineal me permitía relacionar eso. Por supuesto, PI quiere decir simplemente la masa de la partícula I por la velocidad I, y una de las partículas finales, PF, quiere decir MF por V final. Entonces teníamos, como les dije, dos problemas. Uno que, me olvidé que tenía que volver vamos a volver a sharear esto. Les queda claro entonces que tenemos que, mirando retrospectivamente, ahora que ya la materia se está terminando, había esos dos tipos de problemas. Uno en el cual teníamos cómo se mueven dos objetos entre sí, o dos objetos, o uno con un cierto potencial, y cómo era el movimiento ligado en el cual nunca se iba al infinito, y otro en el cual lo que nos interesaba era, ingresan partículas en un sistema, interactúan de alguna manera que yo no sé cuál es, y salen esas partículas u otras, porque se puedan romper, se pueden unir, lo que sea, y lo que me interesa es relacionar una con las otras. Entonces, vamos a volver a compartir. El primer tipo de problemas, el del sistema ligado, cuando pasamos a relatividad, se transforma en un problema muy complicado, porque ahora cuando tenemos que las partículas interactúan entre sí, ya no podemos utilizar acción-reacción tan libremente, porque si uno dice, en un instante la partícula 1 le hace una fuerza a la partícula 2, y en el mismo instante la misma fuerza le hace 2 a la partícula 1, ese mismo instante, la simultaneidad no es un concepto absoluto. Lo que es simultáneo en un sistema no lo es en el otro. El concepto mismo de centro de masa se va al tacho, porque el centro de masa es hacer M1, es al mismo tiempo calcular M1R1 más M2R2, por ejemplo, dividido M1 más M2, donde R1 y R2 son las posiciones de las dos partículas en un cierto instante, y por supuesto, en otro instante el centro de masa vale otra cosa. Sin embargo, al pasar relatividad, ¿qué quiere decir que la partícula 1 al mismo momento que la partícula 2? El centro de masa, lo que son dos partículas que tienen vistas simultáneamente en un sistema, no son simultáneas en el otro. Entonces, ¿en qué sistema defino el centro de masa de partículas, de la velocidad de las partículas al mismo momento? Y por supuesto el problema de que cuando las partículas interactúan entre sí, la fuerza que hay entre ellas, a una partícula no le importa dónde está ahora la otra, sino que le importa dónde estaba antes la otra, porque la información de la interacción entre las dos partículas, no importa qué interacción sea, no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. No es infinita. Entonces, cuando nosotros resolvíamos el problema Tierra-Luna, decíamos, ¿cómo se llama? Acá está la Tierra, acá está la Luna, y entonces hay una fuerza entre ellos. Ahora a la Luna,
Luna no le importa dónde está la Tierra en el mismo momento, sino le importa dónde está la Tierra antes, porque le importa la información de la fuerza que le hace la Tierra a la Luna, viaja con una cierta velocidad c. Un segundito, vuelvo un minuto ahora vuelvo a este stop share. Volvemos acá. Entonces, como les decía, el concepto de centro de masa, que era M1R1 más M2R2. Vamos a ver. Teníamos que el centro de masa avanzaba en el tiempo porque teníamos M1, R1 cambiaba en el tiempo, y al mismo tiempo R2 estaba en otro lado, M1 más M2, y teníamos que el centro de masa podía cambiar. Bueno, este concepto ya desapareció porque este T y este T ya no podemos decir más simultaneidad porque esa simultaneidad no es simultánea vista desde otro sistema. Y, Ricardo, sí. perdón, una pregunta que tiene que ver con eso que surgió en el chat. Que no era que cuando ocurre en el mismo lugar, al mismo tiempo, es simultaneidad absoluta. Sí, eso sí, pero acá no es el mismo tiempo. Vos acá tenés, por ejemplo, es tu sistema S, y acá tenés la partícula R1 y acá tenés la partícula R2. Y ocurren en lugares distintos. Entonces, decir que al mismo tiempo R1 está acá y R2 está acá, no es un concepto absoluto. Ocurre en lugares distintos. R1 de T es distinto de R2 de T. Este es R2. Yo, en mecánica no relativista, no había ningún problema en escribir esto. Y decir, al mismo tiempo que la partícula 1 está acá, al mismo tiempo la partícula 2 está acá, y el centro de masa de ella se encuentra en algún lugar en el medio. Bueno, eso dejó de existir. Este T y este T, si son simultáneos en un sistema, no lo son en otro. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir el centro de masa? Cuando ahora resulta que no puedo decir que esto está a un mismo tiempo. ¿Qué tiempo es este? ¿El de la partícula 1, el de la partícula 2, una especie de promedio entre los dos? ¿Se ve? Porque el concepto de centro de masa incluso empezó a dejar de ser complicado. Sí, obvio, se entendió perfecto. Genial, gracias por la pregunta. Y, esperen, ¿qué les estaba por decir yo? Ah, sí. Si yo tengo acá la Tierra y tengo acá la Luna, y esto, un objeto 1 y un objeto 2, y la distancia entre ellos es d, sabemos que si la Tierra, lo que le importa la Tierra está acá y por estar acá le hace una cierta fuerza a la Luna, pero que la Tierra está acá, la Luna se entera recién después, un tiempo t igual a d sobre c después, donde c es la velocidad con la cual va cualquier interacción. Entonces, como hay que esperar un tiempo t para que la Luna se entere que la Tierra está acá, cuando la Luna se entera de que la Tierra está acá y que le está haciendo fuerza, la está trayendo, la Tierra en el medio ya se vino hasta acá. En el mismo tiempo t, la Tierra se movió. Entonces resulta que el problema que tenemos que hacer es, la fuerza sobre la Luna no le importa dónde está la Tierra ahora, sino dónde estaba antes a un tiempo t dividido d sobre c. Claramente eso complica tremendamente el problema, se entiende, ¿no? O sea, ya ahora tengo que tener en cuenta que lo que le pasa a la Luna le importa no dónde está la Tierra ahora, sino dónde estaba antes, y viceversa, a la Tierra le importa no dónde está la Luna ahora, sino dónde estaba antes. Entonces, espero haberlo complicado, que el problema es suficientemente complejo, tan complejo que todavía no está resuelto. Así que menos podemos ver eso en Física 1. Vamos ahora sí, a sharear la screen. Entonces, acá traje un paper no es reciente, pero es ya de este siglo, de 2007, que encontré por ahí, supongo que debe haber más nuevos. Hamiltonian, no se preocupen lo que quiere decir, lo van a ver esto en mecánica clásica, que es un formalismo más sofisticado que utilizar simplemente las ecuaciones de Newton, pero acá podemos decir ecuaciones de, como se llama, Newton Relativistic Two-Body Problem. Entonces, reconstrucción del centro de masa y reconstrucción de órbitas. Pero ahora relativistas. Entonces, a ver, lo que quería decirles es... ¿Dónde está? Entonces, lo que dice es, en mecánica newtoniana, o sea, en mecánica newtoniana, el problema de dos cuerpos está completamente resuelto, y si leen este pequeño parrafito, que no se los voy a leer a ustedes, pero esto después lo cuelgo en la página, esto resume buena parte de las cosas que vimos en la materia. Acá tienen
centro de masa definido acá, ahí está el centro de masa, o sea, un poquito más grande que esta. Quise hacer esta. Vamos, ¿dónde? Acá. Fíjense, acá está el centro de masa, acá tenemos el concepto de masa reducida, ¿se acuerdan de la masa reducida del sistema? Lo llamábamos mu. La posición de 1 está dando el centro de masa y el R, todas ecuaciones estas que les tienen que resultar conocidas y que este problema está recontra resuelto. Por otro lado, en relatividad, luego pasa, en contraste, en relatividad, donde no hay una noción absoluta de simultaneidad y donde los sistemas de referencia, inertial frame, están conectados por transformaciones generadas por, bueno, el grupo de Poincaré es una cosa que ya la van a ver en la estructura 4, pero básicamente una de las cosas que tiene el grupo de Poincaré son las transformaciones de Lorentz, por composición, acá podríamos decir las transformaciones generadas por las transformaciones de Lorentz. La situación es extremadamente complicada y hasta ahora no hay una teoría autoconsistente completa para órbitas relativistas, ni siquiera en el problema de dos cuerpos. ¿Se acuerdan que en el caso no relativista el problema de más de 2 cuerpos, de 3 cuerpos tenía sus bemoles? Pero ni siquiera en el simple caso del problema de 2 cuerpos está resuelto el problema relativista. Y acá explica por qué, dice cuáles son los distintos problemas, y está relacionado a lo que yo les contaba, que el concepto de simultaneidad, que el concepto de centro de masa, todas esas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado. Y la frase importante es, ¿dónde está entonces? Entonces, en relatividad la situación es extremadamente más complicada y hasta ahora no hay una teoría completamente consistente. Y en este paper resuelven una de las inconsistencias que hay. Bien, entonces, claramente no podemos ver la dinámica relativista de algo que todavía no está inventado o resuelto completamente, pero sí lo que está completamente resuelto es el otro tipo de problemas, en el cual tenemos partículas iniciales y partículas finales. Y eso lo resolvió Newton por nosotros ya en 1905, en ese año en que escribió 5 papers impresionantes, uno de los cuales es lo que vamos a ver en la clase de hoy, la próxima. Einstein. Lo que vamos a ver entonces es cómo Einstein modificó el tema de cómo pasamos a relatividad. Vamos a cerrar esta ventanita que tengo por acá y volver al spotlight video de este. ¿Por qué no estamos viendo? Ahí está. Entonces, lo que sí vamos a analizar es esto. Pero antes de analizar esto, vamos a seguir un cachitito más con impulso lineal en el caso no relativista, porque en el momento que vimos impulso lineal, yo les dije que me estaba salteando algo porque valía la pena que lo discutamos luego, la versión relativista y no relativista, y alguno me lo preguntó también y le dije, se dio cuenta que yo estaba haciendo un poquito de trampa, que había algo que me estaba salteando. Y es lo siguiente. Dijimos que si tenemos un sistema S y un sistema S', la física tiene que ser la misma, la ley de la física tiene que ser la misma en ambos sistemas, porque si hubiera alguna ley diferente en S' me permitiría distinguir ambos inerciales, me permitiría distinguir uno del otro. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo la conservación de P en el sistema S, también tiene que valer la ley de conservación del impulso lineal de los momentos primas en el sistema S'. Y eso es algo que no discutimos. No analizamos cómo se transforma el impulso lineal al pasar de un sistema a otro sistema, y si es cierto que si el impulso lineal, nosotros siempre lo que mostramos es que en un dado sistema la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces mostramos que P es constante y lo usamos cualquier cantidad de veces. Pero lo que no mostramos es que si esto es cierto en un sistema S, necesariamente es cierto en el sistema S', y qué tiene que cumplirse para que eso sea cierto. Eso no lo discutimos y lo vamos a discutir ahora, y lo vamos a discutir primero para el caso en el cual de ese S' lo relacionamos con las transformaciones de Galileo, y luego vamos a ver cómo eso se tiene que modificar si lo relacionamos con las transformaciones de Lorentz. ¿Se entendió este problemita que no lo habíamos discutido antes? Entonces, lo primero, para ver cuál es la ley
si se conserva el impulso, dado que el impulso lineal se conserva en S, que se conserve en S', lo que primero necesitamos es relacionar los impulsos lineales vistos en S' con los impulsos lineales vistos en S. Y para eso lo que vamos es fácil porque, recuerden que P era igual a M por B, entonces si queremos saber cómo se transforma el impulso lineal, como la masa no se transforma, lo que necesitamos es cómo se transforma la velocidad. Y lo que vamos a utilizar primero es la ley de transformación de Galileo de las velocidades y luego la ley de transformación de Lorentz de las velocidades. Entonces lo que tenemos es que recuerden que Bx' era igual a Bx menos B, y estoy dejando a propósito un pequeño lugar ahí, y por ejemplo B'I era igual a By, esto todo por supuesto es ahora de nuevo Galileo. Estoy simplemente volviendo a copiar estas ecuacioncitas que vimos hoy al principio, y que les dije que enseguida las íbamos a usar. Y B'Z es igual a Bz. Entonces, si ahora multiplico a ambos lados por masa, les dije que iba a dejar un lugar, ¿qué es lo que nos quedó acá? Nos quedó que esto es P'X es igual a Px menos M por B. Este de acá es P'Y y esto es Py, o sea, este es el impulso lineal visto en el sistema primado y este es el impulso lineal visto en el sistema sin primar, Py, y P'Z igual a Pz. Entonces, lo que hemos deducido, sin mucho trabajo, ¿es cierto?, es la ley de transformación del impulso lineal, y nos dice que cuando el sistema S' se mueve respecto de S con velocidad según X, los momentos en Y y Z son iguales, pero en X no. El impulso lineal cambia. Entonces, lo que tenemos es que el impulso lineal de una partícula, simplemente voy a volver a escribir el caso X, que es el que quiero discutir, si tenemos el impulso lineal en X de una cierta partícula I, quiero aclarar ahora que estamos con una cierta partícula I, ese es igual al impulso lineal de la misma partícula I, menos M por B, donde M es la masa de la partícula I, por la velocidad B, donde esta velocidad B no depende de la partícula I, esta velocidad es una sola. Recuerden, el B es la velocidad de S' visto desde S. Entonces, lo que tenemos es que el momento de cualquier partícula en el sistema S se relaciona con el momento en X de la partícula en el sistema primado por su masa y su velocidad. Ahora, si nosotros decimos que, por ejemplo, que se conserva el impulso lineal, en Y, eso quiere decir, por ejemplo, que lo que había escrito hace un ratito lo voy a escribir de nuevo, entonces, que teníamos que bueno, no importa, que si yo digo que la suma de todos los impulsos lineales en Y se conserva antes y después, está claro que en el sistema prima también se conservan, porque de hecho los impulsos lineales son los mismos en un sistema y en el otro. Entonces, si la suma de los P iniciales es igual a la suma de los P'Y finales, en el sistema prima vale exactamente lo mismo porque cada uno de los términos es igual y lo mismo en el Z. En cambio, en el X hay que tener cuidado, porque decir que los Px se conservan en un sistema no necesariamente quiere decir que se conservan en el primado, porque en el primado son distintos que en el sin primar. Entonces, en el X hay que mirarlo con un poquito de cuidado. Entonces, en particular, vamos a tener que si una cierta partícula en el estado inicial le pasa esto, a otra partícula en el estado final, P' va a tener... A propósito, estoy diciendo, una partícula I del estado inicial en el sistema S se relaciona con esa misma partícula I en el estado inicial en el sistema primado. Recuerden, esto es en el sistema S', y esta es en el sistema, esto de este lado es el sistema S. Y una dada partícula en el estado final, que tenga un cierto Px en el sistema sin primar, en el sistema primado va a tener esto, donde la relación entre los dos está dada por ahora esta masa en la partícula final. Entonces, ¿cuál es el impulso total inicial que tenemos? Bueno, es la sumatoria de esto sobre todas las partículas iniciales. Tengo que sumar I miembro a miembro. Este es el impulso lineal inicial,
y la sumatoria sobre todas las partículas finales. Recuerden que las partículas iniciales y finales no tienen por qué ser las mismas, se pueden quedar pegoteadas, se pueden romper, puede explotar algo entre dos partículas, incluso puede tener una única partícula en el estado inicial y de repente por alguna razón explota y salen volando dos en el estado final. Eso sería una especie de proceso inverso del anterior de que yo les había contado, en el cual el proyectil se incrusta en el bloque, y en ese caso teníamos dos en el estado inicial y una en el final. Una explosión de una bomba podría ser una partícula inicial a tres finales, en el cual las fuerzas que hacen que la bomba explote y que sale volando en tres pedazos son todas fuerzas internas, sigue sin haber externas, y por lo tanto el impulso lineal se conserva en la explosión de una bomba. Entonces, esto lo repetí para que recuerden que esta sumatoria no tiene por qué ser de ninguna manera sobre las mismas partículas. Podría ser como caso particular. Y entonces la sumatoria sobre todas las partículas finales es esto. Y entonces lo que sabemos es lo siguiente. Nosotros decimos, en el sistema S se conserva el impulso lineal. Vamos a escribirlo. En S se conserva P. ¿Y eso qué quiere decir que se conserva P? Quiere decir que los dos términos que estoy poniendo en verde tienen que ser iguales. La sumatoria del Px de todas las partículas en el instante inicial tiene que ser igual a la sumatoria de todas las partículas en el instante final. Esto quiere decir conservación de P en la dirección X en el sistema S. Pedir que se conserve el impulso lineal en el sistema primado es pedir que esto en rojo sea lo mismo. Si esto es cierto, decimos, el impulso lineal se conserva en el sistema primado, porque la sumatoria de todos los momentos iniciales en el sistema primado igualaría a la sumatoria de todos los momentos finales en el sistema primado, es esta prima de acá. Ahora, que estos dos sean iguales no me asegura que estos dos sean iguales. Es necesario que esto de acá atrás sea igual. O sea, si yo impongo, y eso es relatividad, que la conservación del impulso lineal en S implica la conservación en S', o sea, esto también tiene que ser igual, la única manera que estos términos sean iguales entre sí. O sea que si en S se conserva P... Profe, se trabó la imagen. Gracias. Ahí está. Entonces, si en S se conserva P, pedir que eso implique que en S' se conserve P, P', digamos, el impulso lineal total P'. Es importante aclarar P' porque el impulso lineal es distinto en un sistema y en otro. Vale distinto, pero lo importante es que la sumatoria de los impulsos lineales en S tiene que conservarse, y la sumatoria de los impulsos lineales, que son distintos cada uno de ellos en S', también tiene que conservarse, que es esta sumatoria que puse en rojo. Entonces, para que esto implique esto, es condición necesaria y suficiente que este último término sean iguales. O sea que I, M y B tiene que ser igual a la sumatoria sobre las finales por esto. ¿Se entendió entonces? Pedir que la conservación de S en P implique la conservación de P, que la conservación de P en S implique la conservación de P en S', requiere, y es válido sí, solo sí, esto es igual. Pero como la B es siempre la misma, porque es la velocidad del sistema S' respecto de S, esto lo único que me dice es esto. Y encontramos entonces algo muy interesante, que yo lo pasé también un poco de largo, aunque lo dije, y es que se conserva la masa. La sumatoria de las masas iniciales tiene que ser igual a la sumatoria de las masas finales. Se conserva la masa. Esto en Mach lo puso como un postulado. Pero en realidad la conservación de la masa es una consecuencia del principio de relatividad juntado con el... Un segundito, ¿qué pasó acá? ¿Qué tengo eco? Entonces, ¿hay alguno que han muteado? Entonces, lo que les acabo de mostrar es que la conservación del impulso lineal junto con el principio de relatividad implica la conservación de la sumatoria de las masas, y en particular implica la aditividad de las masas. Por ejemplo, el ejemplo del proyectil inicial, el ejemplo del proyectil y el bloque,
yo tenía la masa del proyectil y la masa del bloque en el estado inicial. Y en el estado final tenía la masa del sistema proyectil más bloque. Tenía entonces 2 partículas en el estado inicial y una partícula en el estado final. Y yo, alegremente diciéndoles que en realidad luego lo íbamos a volver a ver, dije, bueno, y por supuesto, cuando el proyectil está metido dentro del bloque, la masa del conjunto proyectil más bloque es la masa del proyectil que está dentro más la masa del bloque. Pero en realidad esto no tenía por qué ser cierto, y de hecho relativísticamente no es cierto. O sea que al final de la historia no va a ser cierto, pero por ahora en física no relativista lo es. Esto que yo había usado y que intuitivamente uno dice, si 2 bloques de plastilina se pegan, la masa del pedazo conjunto es la masa de cada uno de los pedazos iniciales, no es un postulado o una observación experimental, es una consecuencia del principio de relatividad de pedir esto. Esta ecuación que puse acá, que recuadré en azul, es un caso particular de esta verde. Entonces es una consecuencia muy importante. ¿Y por qué esto cambia en relatividad? Bueno, porque en relatividad, justamente, todo esto partió, esta ecuación de acá arriba partió de haber dicho que de esta ley de transformación de los impulsos lineales. P'X está relacionado con Px por menos mb. A partir de que esto, o sea, recuerden, a partir de Galileo salió la ley de transformación del impulso lineal, a partir de la ley de transformación del impulso lineal y la conservación llegamos a esto. Pero ¿qué pasa? Esta va a haber que tirarla, porque Galileo no está bien, no es relativista. Las transformaciones de Galileo no respetan que la velocidad de las interacciones tiene que ser la misma en todos los sistemas. Entonces vamos a tener que reescribir esto, pero sin usar Galileo y usando Lorentz, y a ver qué tenemos que pedirle a la física, a la naturaleza, para que la conservación del impulso lineal valga en los distintos sistemas inerciales. O sea que tenemos que pasar a un concepto de impulso lineal relativista. Este impulso lineal, m por b, claramente es un impulso lineal no relativista. Bien. Ahora, ¿qué cosas le tenemos que pedir a un impulso lineal si vamos a construir algo que es un impulso lineal relativista? Bueno, lo primero lo que tenemos que pedirle es que el impulso lineal relativista, en el caso en que las velocidades sean mucho más pequeñas que c, se transformen en el impulso lineal, eso corresponde al impulso lineal no relativista, que era m por b. Entonces, lo que sea que vamos a definir como impulso lineal relativista, tiene que ser tal que en la física de todos los días, antes de la relatividad, se transforme en el viejo y querido impulso lineal no relativista. Esto es una cosa general en física, que ya se las mencioné varias veces, donde cuando construimos nueva física a partir de vieja física, la nueva física tiene que incluir la vieja física, porque la vieja física funciona muy bien en el dominio en el cual es válida en el caso de relatividad bajas velocidades. Entonces, si yo tuviera una definición de P relativista que no cumple esto, nunca lo hubiera llamado impulso lineal, porque en el caso no relativista yo sé que tiene que valer mb. Y lo segundo que le tenemos que pedir, por supuesto, es que la sumatoria de los impulsos relativistas iniciales de todas las partículas tiene que ser la sumatoria de los impulsos relativistas finales, porque quiero que la conservación del impulso lineal siga funcionando. Final. O sea que lo que sea el impulso lineal relativista, la suma inicial tiene que ser igual a la suma final. Estas dos condiciones son imprescindibles para que yo acepte algo y llamarlo impulso lineal relativista. Y vamos a mostrar que con estas dos alcanza para encontrar cuál es. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer? Bueno, claramente lo que tenemos que hacer es, en vez de agarrar la transformación de Galileo, tenemos que agarrar la transformación de las velocidades de Lorentz. Y en particular, acá es donde vamos a utilizar la fórmula que hoy les derivé, que me la escribí para no tener que volver a escribirla de nuevo, que era esta de acá. Esta de acá es la fórmula que hoy les demostré en el impreso que era el PDF que estuvimos discutiendo. Esta, en el límite de velocidades pequeñas, todas las gamas van a 1, y es la velocidad, es la relación, la ley no relativista de cambio de velocidades, pero ahora vamos a analizar la relativista. Y entonces, de la misma manera que en el caso anterior habíamos agarrado la de Galileo y multiplicamos por masa, vamos entonces, en vez de la de Galileo, claramente tenemos que agarrar la de Lorentz. No había otra posibilidad. Multipliquemos entonces esta por masa de ambos lados. Entonces voy a empezar, dejé acá a propósito un lugarcito, acá pongo masa,
pongo masa, multiplico ahora por masa del otro lado, acá tengo dos términos, entonces tengo que poner masa en los dos lados, acá pongo masa y acá pongo masa. Entonces, esto que escribí acá es algo que es cierto. Es verdad que esto tiene que ser igual a esto con esto más esto y que esto tiene que ser igual a esto porque la masa es la misma en todos los sistemas. Ahora bien, fíjense que en vez de tener como antes m de b', vamos a ponerlo así se ven las dos simultáneamente. En vez de tener m de by' igual a m de by, tengo algo que se parece, que es m de by' es igual a m de by, pero multiplicado este por gamma b' y este multiplicado por gamma b. Entonces, fíjense que naturalmente esto nos está diciendo cómo modificar el impulso lineal para tener algo. Fíjense que esto lo que me está diciendo es que el P, bueno, si yo llamo a esto PY, me está diciendo que PY' es igual, vamos a ponerlo en otro color, que PY', si llamo a esto PY' y esto lo llamo PY, y lo llamo a esto PZ', y esto lo llamo PZ, se parece mucho a esto que tengo acá. O sea, yo esto ya lo conocía de antes. Yo de antes sabía que esto era PY' y que esto era PY. Y entonces, a partir de esta relación, que yo sé que es cierta por Galileo, la transformé en esta porque sabía que esto era PY', era PY. Ahora, de la misma manera, yo sé que esto es igual a esto. Y por lo tanto, una cosa que se conserve, que sea lo mismo en los dos sistemas de referencia, o sea, para que siga valiendo que PY' sea igual a PY, pero ahora en el caso relativista, claramente lo que tengo que hacer es llamar a esto PY' y a esto PY, y de la misma manera que para Z, esto PZ' y esto PZ. Y automáticamente voy a saber que si a esto lo llamo PY, obviamente ahora acá en vez de la velocidad Y va BY' y en vez de B', a esto lo tengo que llamar PY', porque es completamente simétrico. Yo sé que si en un sistema se conserva la suma de PY, se va a conservar la suma de PY', porque PY' es igual a PY si en vez de utilizar para fórmula de P utilizo M por B, utilizo gamma por M por B. Entonces, si utilizo como definición de P relativista, lo que me está pidiendo esto, que el P de una partícula de masa M y velocidad V, el PY vale gamma de B por M de BY, y por supuesto el P de Y en el sistema P' es la misma definición, el sistema S' es gamma por B' por M por BY'. Entonces, si yo defino PY con esto, automáticamente tengo que PY' es igual a PY'. Y si se conserva la suma de los PY en el sistema sin primar, se conserva la suma de los PY en el sistema primado porque los propios P son iguales, porque me lo está pidiendo esto. Entonces, el extender la definición no relativista de P, que era MBY, para multiplicarlo por gamma, automáticamente me asegura, para Y y para Z, no para X, eso lo tengo que analizar, automáticamente me asegura que conservación de P en la componente Y en S implica conservación de Y en la componente visto desde S', y que conservación de PZ en S automáticamente me implica conservación de P' en Z. No ocurre eso para X, pero tampoco ocurría en el caso no relativista. En el caso relativista, para Y y Z lo sabíamos automáticamente, para X tuvimos que analizarlo un poquito y vimos que solamente conservación de Px en S implica conservación de Px en S', sí es válida la conservación de la masa, la suma de las masas iniciales en la suma de las masas finales. Hubo una condición inicial ya en el caso de Galileo. Bueno, en el caso relativista tenemos ahora, en vez de tener esta expresión, tenemos esta expresión que es un poquito más complicada y vamos a tener que ver qué tiene que cumplirse para que lo que es obvio para Y y para Z también valga para X. Entonces, de las condiciones que yo antes les había dicho, la número 2, que es que el impulso lineal relativista, que se escribe, que lo proponemos escribir así, automáticamente se conserva. O sea, si no poníamos la gamma, no se conservaba, porque no es cierto que MB'I' es igual a MBY. Multiplicando acá por gamma B' y acá por gamma B,
automáticamente vale que PY es PY'. Y la segunda condición, que en el límite no relativista sea el impulso lineal, bueno, eso es obvio, porque en el límite no relativista las gamas valen 1. Y entonces me queda que PI es M por BY y PI' es M por BY'. O sea que la transformación de las velocidades de Lorentz me está gritando cómo hay que modificar el impulso lineal para pasar del caso relativista al no relativista, y es multiplicar por gamma por el módulo de la velocidad. Y esto lo podemos escribir como esto vale, lo voy a poner acá, PZ es igual a gamma B por M BZ, que es la otra que tengo ahí. Estas dos, vectorialmente, al menos para la componente Y y Z, las puedo escribir como que P es igual a gamma de B por M por B. Donde escribí vectorialmente estas dos juntas. Si ahora tomo componente Y de esto, me queda esta. Si tomo componente Z, me queda esta. Y ahora tenemos que ver qué pasa con la componente X. Entonces, esta es el impulso relativista que me obliga a elegir, Lorentz. Y sabemos que con este impulso lineal, en Y y en Z, si se conserva el impulso lineal en S, se conserva en S'. Veamos qué pasa en X. Esta es la ecuación que ahora tenemos que analizar. Y analicemos esa. Profe, ¿Sí? gamma B y gamma B' son iguales. No, acordate, gamma de B quiere decir... ¿Y por qué entonces PI y PI' son iguales? Segundito. Sí. ¿Te queda claro esto que escribí ahí? Esto es un P'. Entonces, Sí. por la siguiente razón. De nuevo, en el caso no relativista, es cierto que BY' es igual a BY, porque esto era justamente la transformación de Galileo en física, en el caso no relativista. En el caso relativista vimos que BY' no es igual a BY. Justamente eran las ecuaciones que les demostré hoy en la hoja. Les mostré que esto que era relativista, que era la transformación no relativista de las velocidades, es distinta de la transformación relativista. En la transformación relativista, a ver, lo tengo por acá, no, lo tengo en la hojita. Lo agarro un minuto así. Esto es rápido. ¿Se acuerdan? En el caso relativista valía esto, no relativista valía esto, pero en el relativista no. En el relativista lo que vale es esto. Entonces, no es cierto que BY' sea igual a BY, pero es cierto que gamma por BY' es igual a gamma por B por BY, porque eso es ya lo que demostré, que es la ley de transformación de velocidades que les demostré hoy. Ah, ok. Entonces, volviendo a la hojita esta, tenemos que en el caso no relativista vale esto, en el caso relativista ya no vale más esto, pero sí vale si a esto lo multiplico por gamma de B' y este por gamma de B. Entonces, que gamma de B' por B'Y es igual a gamma de B por BY, eso venía de Lorentz directamente. Repito, que gamma de B' por B'Y es igual a gamma de B por BY, eso salía de Lorentz. Esto era la ley de transformación de velocidades de Lorentz. Esto no está en discusión, esto venía de Lorentz. Lo que es interesante es que si multiplicamos esto por m, esto obviamente sigue siendo cierto que esto es igual a esto, y si llamamos a esto al momento relativista, P'Y, obviamente esto es mismo, PY, automáticamente tenemos que si se conservan los PY, se conservan los P'Y, porque son iguales. Entonces, de nuevo, que esto es igual a esto es cinemática. Que multiplicando por m es matemática. Si ahora esto lo identificamos como P, si identificamos P ahora, el P vamos a llamarlo relativista. Después no voy a aclarar más porque ya se va a hacer en relativista. Si definimos de esta manera, entonces la componente Y
la componente Y de esto es justamente esta de acá. Es esto que tenemos acá. Entonces nos dice que si a esto lo llamamos P y por lo tanto, si en vez de poner BI y B ponemos BI', B', obviamente esto es P' Y, entonces, definiendo esto, Lorentz me asegura que automáticamente que se conserve conservación del impulso lineal de Y implica en S, implica en S', porque de hecho los impulsos lineales son iguales. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que analizar ahora es qué pasa en el caso relativista con el momento en X. ¿Entendiste? ¿Se quedó claro lo que me preguntabas? Entonces, repito, BY' no es igual a BY, es gamma B', o sea, esto sin la M es lo que es igual, con la M sigue siendo igual, y esto inmediatamente me dice entonces cómo tengo que modificar el impulso lineal no relativista, que era M por BY, para que me quede lo mismo de ambos lados, en S' y en S, y es simplemente al P hay que agregarle el gamma. Entonces, teniendo el P no relativista, que era MB, y multiplicando por gamma, automáticamente me aseguro que si se conserva en S, se conserva en S', y que en el límite no relativista vuelvo a obtener el M por B porque esto vale 1. Cumple las dos condiciones que yo le pedía. Disculpa, Ricardo. ¿Sí? ¿Y se puede afirmar así, sin problema, en el caso relativista, que la masa es igual? O sea, Bueno, no hay... lo que pasa es que la masa, está bien, no es que la masa es igual, yo llamo M a la masa no relativista. O sea, no digo que es igual, se llama M, recuerden qué era la masa, es un buen momento de discutir. La masa me indicaba cuánto era la inercia de un cuerpo, o sea, cuánto se aceleraba ante una dada fuerza. Decir que algo tiene el doble de masa quiere decir que ante la misma fuerza se acelera la mitad. Eso quería decir masa, ni más ni menos que eso. Bueno, nosotros seguimos llamando masa a lo mismo, solo que decimos, llamamos masa a lo que me dice cuánto se acelera cuando le aplico una fuerza pequeña, cosa que la aceleración es pequeña y esto en el límite no relativista. O sea, la masa es lo que se define en experimentos de no relativistas. Y esa masa la llamo de ahora en más la masa de la partícula. Es lo que lo identifica en el límite no relativista. Y a eso lo sigo llamando M. Ese numerito que identifica, o sea, yo siempre puedo medir el M de una partícula aplicando una fuerza pequeña, cosa que se acelere poco, el cociente entre los dos es lo que yo llamo su masa. Entonces la masa es la misma porque llamo masa a lo que llamaba masa antes. Una pregunta. Dale. ¿Todas las fuerzas, todas las interacciones viajan a la velocidad de la luz? O menos. ¿Viajan a la velocidad de la luz? Ah, o menos. ok. Ninguna. Pero puede O sea, viajar a menos. lo que quiere decir, la propia luz viaja menos de la velocidad de la luz cuando pasa por un material. La luz, cuando viaja por el vidrio, viaja a 60% de su velocidad, de la velocidad que es en el vacío. Pero no hay ninguna que. ¿Cómo se llama? En el vacío, o sea, sin que haya otros medios materiales, sí a la velocidad de la luz. O sea, no hay ninguna que sea más rápida y sí, la respuesta es sí a lo que dijiste. Entonces, vamos a hacer el análisis similar al que hicimos hace un ratito. Recuerdan que antes habíamos comparado en X y había dicho qué tiene que ocurrir para que la conservación en S implica conservación en S'. Respuesta, se tiene que cumplir la conservación de las masas, la suma de las masas. Masa inicial tiene que ser masa final. Hagamos lo mismo ahora, pero con esta fórmula de acá arriba que es la relativista. Que por supuesto, cuando ponemos los gamma igual a 1, que en la no relativista, me queda la ecuación anterior. Entonces, vamos a escribir esta ecuación dos veces para indicar que tenemos una partícula inicial y una partícula, para el caso de una partícula inicial, una partícula final. Entonces, recuerden, llamamos P. Entonces, de ahora en más, llamamos P a esto de acá, que automáticamente me asegura conservación en Y y en Z. Entonces, vamos a llamar P a gamma de B por M por B. Donde esta M es la que se mide en experimentos de bajas velocidades, exactamente como Mach. Bien, entonces,
En el caso X, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Px es igual a gamma por B por M de B de X. Y entonces, si yo escribo esta ecuación, esta primera ecuación para una cierta partícula y lo que tengo, esto que tengo acá, bueno, primero vamos a escribirlo. Entonces, esto que tengo acá es gamma por B' por M Vx' es igual a gamma por B. Y este gamma de B, no, esta es la velocidad entre el sistema prima y el sistema sin primar. Esta es la velocidad de mi cuerpo. Entonces, lo meto acá adentro. Ya directamente lo pongo adentro y me queda gamma de B por M por Bx menos gamma de B por M por V. Entonces lo único que hice fue reescribir esta ecuación metiendo el gamma acá adentro. Pero esto de acá es justamente primero lo pongo acá. Esto de acá es justamente lo que escribí acá. Es Px en el sistema sin primar. ¿Se acuerdan que era lo que había escrito acá? Si Py era gamma B por M por By, obviamente Px es gamma B por M por Bx. Y por lo tanto, esta ecuación que me quedó acá, que repito, esta es una igualdad porque es consecuencia directa de las transformaciones de Lorentz. Lo único que hice fue multiplicar miembro a miembro por la M. Que esto es igual a esto, no hay discusión. Que ahora que al meter este gamma acá, multiplicar por M, y al multiplicar en esta ecuación por M, y meter este gamma B adentro, me quedó esto, y que este de acá es Px, es simplemente utilizar lo que tomé como el impulso lineal relativista en X. Y obviamente, si en vez de B tengo B' y en vez de Bx tengo Bx', esto es lo que se llama Px'. Y entonces lo que me quedó es que Px', de una cierta partícula I, ahora voy a aclarar, tengo una cierta partícula I, es igual a gamma B por el P de X de la misma partícula, pero en el sistema sin primar, dejo acá un lugarcito porque voy a meter una sumatoria, menos, acá de nuevo dejo un lugarcito, por gamma B, por la masa de la partícula I, por la velocidad del sistema S' respecto de S. Lo único que hice fue volver a escribir, recuerden, esto era Lorentz, sin discutir, salvo que multiplique por M, identifico esto como Px y por lo tanto esto como Px', entonces esto que quedó acá no es más que la ley de transformación de Lorentz reescrita un poquito. Y lo mismo, si tengo una partícula que tiene un cierto X, una partícula que está en el estado final, visto desde S', es igual a gamma V por el P de X de esa partícula final, en el instante final, en el sistema S, acá es primado sin primar, menos gamma B por M final por la B. Es muy importante que esta B no depende de la partícula que estoy mirando porque siempre es la velocidad del sistema S' respecto del S. Y esta B de acá lo mismo, es siempre la misma B. Pero esta B de acá, me olvidé, así menos mal que estoy hablando, esta B es justamente la B de la partícula que va acá. O sea, cuando yo acá puse esto a B, esta es la B, esta B es el módulo de esta B flechita. Bien. Entonces, si escribo esta ecuación para una partícula I, este es el momento de X, el momento de X, la componente X del momento para la partícula I es el sistema primado, y este es el momento en X de la partícula I en el sistema sin primar, y esto es lo mismo para una partícula que está en el estado final, y donde acá va la velocidad de esta partícula I y acá va la velocidad de esta partícula F. Entonces lo único que hice fue escribir 2 veces esta ecuación, dejando claro que esta ecuación vale para cada una de las partículas. Así como en el caso no relativista, yo decía, el momento de la partícula I, de una partícula I, es m por vi, por la velocidad de esa I, ahora digo, en el caso no relativista, en el caso relativista, el momento de la partícula I es gamma por la velocidad de esa partícula I, perdón, me estoy olvidando la masa de la partícula I. Entonces, así como el momento de la partícula I era la masa de esa partícula por la velocidad que tiene esa partícula, en el caso relativista es el gamma de la velocidad que tiene esa partícula por la masa de esa partícula por la velocidad de esa partícula. No relativista, relativista. Ricardo, una duda. Cuando
Escribís la masa final. Habíamos dicho que no cambiaba la masa. Ok, esta M no es la masa final. Esto es, primero, que no cambiaba la masa surgió de utilizar Galileo. Ah, es verdad. Primero. Pero segundo, no es eso lo que tengo que utilizar acá para contestarte. Esta fórmula es relativista y lo que me dice es, si vos tenés una partícula que tiene una dada masa, esa misma masa tenés que poner acá. Entonces, cuando yo pongo acá F, esto no quiere decir, ok, quizás no quede suficientemente claro, esto no quiere decir el impulso lineal inicial y esto el impulso lineal final. Esto quiere decir el impulso lineal de una dada partícula que la llamo la partícula iésima y esta una partícula que la llamo la partícula F. Solo que la suma sobre todas las partículas finales va a ser el impulso lineal final y la suma sobre todas las iniciales va a ser el impulso lineal inicial. Entonces, dada la partícula I, yo tengo que aclarar que esta es la velocidad de la partícula I y que esta es la masa de la partícula I, es una característica de la partícula I. Y si ahora pongo el impulso lineal de una partícula F, acá tengo que poner la masa de la partícula F. Y todavía no apliqué que se conserva el impulso lineal. Ahora que se entiende, esta es una dada partícula del estado inicial y esta es una dada partícula del estado final. El impulso lineal de una dada partícula del estado final depende de la masa de esa partícula F. Y el impulso Perfecto. lineal de una dada partícula en el estado inicial depende de la masa de esa partícula I. Ahora, conservación del impulso lineal, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria sobre todas las partículas en el estado inicial, meto sumatoria a ambos lados, y meto sumatoria a ambos lados. Y acá, conservación del impulso lineal, pedir que esto sea igual al impulso lineal en el estado final, quiere decir que tengo que sumar sobre todas las partículas que están en el estado final y pongo sumatoria F y sumatoria F entre los dos. Entonces, este es el impulso lineal total en el estado inicial, sumé sobre todas las partículas que había en el estado inicial y sumé sobre todas las partículas que había en el estado final. Y pedir que se conserve el impulso lineal en el estado final, en S', quiere decir que voy a pedir que este sea igual a este. Por supuesto que el momento de una dada partícula en el estado inicial no tiene que ser igual a otra en el estado final, es la suma de los impulsos lineales de todas las partículas iniciales, tiene que ser igual a la suma de los impulsos lineales de todas las finales. Y como acá tengo prima, lo que yo voy a pedir es qué condición tiene que cumplirse para que el impulso lineal de todas las partículas, la suma de los impulsos lineales en el sistema primado, sea igual a la suma de los impulsos lineales finales en el sistema primado. ¿Qué tiene que cumplirse para que valga esto? Y les recuerdo una vez más el paralelismo con lo que habíamos visto. Tenía la hojita por acá, un segundito. Sí, acá está. Que era lo mismo que habíamos hecho en relatividad, en no relativista, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, la ley de transformación es esta, ahora la ley de transformación es más complicada. La relación entre P'Xi y PXI era simple, ahora entre P'Xi y PXI es un poco más complicada. De nuevo, si estamos en el límite no relativista en que todos los gamas valen 1, esta ecuación se transforma en esta. Y entonces lo que decíamos es, ¿qué tenemos que pedir para que esto sea igual a esto? Respuesta, como esto era igual a esto, había que pedir que el último término sea igual al último término. Y ahora estamos en algo similar, y estoy llegando a eso, y es lo siguiente. Si yo digo que el impulso, recuerden que estos P ahora son relativistas, son gamma por M por B. En esta hoja todos los P son relativistas. Porque justamente el P lo puse como gamma por M por B. ¿Se acuerdan? Eso venía de acá, a que había dicho que, como la ecuación esta parecía el gamma, en vez de llamar a P M por B, como me aparece el gamma, lo llamo P al gamma por M por B y eso automáticamente me asegura que P'I' es igual a PY. Entonces, a ver, ¿en qué estaba diciendo? Esta es la sumatoria de todos los momentos iniciales, sumatoria de todos los momentos finales. Ahora, analicemos esto. ¿Qué quiere decir estos dos términos? Esto quiere decir la sumatoria de todos los impulsos lineales en el estado inicial y la sumatoria de todos los impulsos lineales en el estado final, relativistas, en el sistema S. Acá no hay primado. Entonces, por hipótesis, yo tengo que en el sistema S se conserva el impulso lineal y la sumatoria del impulso lineal de todas las partículas iniciales es igual al impulso lineal de todas las finales. Otra vez esto de acá. ¿Qué tiene que cumplirse para que lo verde implique lo rojo?
¿Qué tiene que cumplirse para que conservación de P en S implique conservación de P en S'? Y de nuevo, que esto sea igual a esto es conservación de P en S', porque me dice la suma de los impulsos lineales en X de todas las partículas en estado inicial en el sistema primado es igual a la suma de todos los impulsos lineales en X de las partículas finales en el estado primado. Entonces, que este sea igual a este, quiere decir conservación de P en S'. Que este sea igual a este implica conservación de P en S. ¿Qué tengo que pedir para que conservación de P en S implique conservación de P en S'? Bueno, obviamente este es igual a este, porque esta es la velocidad de S' respecto de S, no depende de la partícula. Y lo que hay que pedir claramente que para que este verde implique este rojo, es que esto de acá afuera, que este sea igual a este. Así como cuando acá pedí qué tengo que cumplir para que los momentos primados, que son distintos de los momentos sin primar, que la suma de momentos primados se conserve, dado que la suma de momentos sin primar se conserve, respuesta, dado que este es igual a este, para que los dos rojos sean iguales, el último término tiene que ser igual, ahora estoy en la misma. Dado que los verdes son iguales, sumatorios de P en S inicial es igual a sumatoria de P en S final, para que eso sea cierto en S', tengo que pedir que el último término sea igual. Es la condición necesaria y suficiente. No hay otra manera de que esto valga, de que la conservación del impulso lineal sea un invariante relativista, en el sentido de que si vale en un sistema S, vale en todo otro sistema inercial, es necesario y suficiente que los dos últimos términos, que estos términos sean iguales. O sea, que la sumatoria en I de gamma BI por MI por B sea igual a la sumatoria sobre todas las partículas finales de la velocidad de cada una de las partículas finales por la masa de cada una de las partículas finales por B. Lo repito, para que la conservación del momento relativista en S implique la conservación del momento relativista en S', y por lo tanto la conservación del momento relativista vale en todos los sistemas inerciales, es condición necesaria y suficiente que estas cosas sean iguales. Como la B es la misma, esta B la puedo tachar, porque es la velocidad de S' respecto de S, y lo que me queda es que la sumatoria de gamas por M iniciales tiene que ser igual a la sumatoria de gamas por M finales. Notar, de nuevo, que esto se parece mucho a lo que tenía antes, solo que antes el B de nuevo era el mismo. Y fíjense, la ecuación es que, a ver, que no se vaya, ¿a dónde lo puedo mover? Fíjense que la ecuación que me quedó acá, que esta es igual a esta, antes en el no relativista, vamos a ponerlo, esta hoja era la no relativista, esto igual a esto se transformó en esto igual a esto. Por lo tanto, que la sumatoria de masas por B y M por B sean iguales, que era la condición no relativista para que valga en S y en S' conservación de P, se transformó en esta, y donde así como acá esta B la taché, acá esta B la tacho, y lo que me queda es que la condición necesaria y suficiente es que la sumatoria en I de gamma BI por MI sea igual en el estado final a la sumatoria de gamma BF por la masa de las partículas finales. Entonces, lo que en el caso, lo voy a doblar así, lo que en el caso relativista me había quedado, no relativista, me había quedado que la condición necesaria y suficiente es que la sumatoria de masas iniciales sea igual a la sumatoria de masas finales, caso no relativista. En el caso relativista se transforma en esto que tengo acá. Y es que no es que la sumatoria de masas iniciales, o sea, no es que se conserva M, sino que se conserva una nueva magnitud que por ahora la llamo, a falta de entender qué es, la llamo gamma por M. La sumatoria de las masas iniciales se reemplaza por la sumatoria de las gamma por M iniciales. Y eso tiene que ser igual no a la sumatoria de masas finales, sino a la sumatoria de la suma de los gamma por M finales. O sea, que conservación de P valga en S y en S', ya no quiere decir más que se conserva la suma de las masas, la suma de las M's, sino que se conserva la suma de las gamma M's. O sea, hemos encontrado que así como acá, conservación del impulso lineal no relativista en S y en S' implica conservación de la suma de M, que conservación del P relativista en S y S' implica una nueva ley de conservación, que es la conservación del gamma M, que tenemos que ver qué es. Y entonces lo que nos queda para esta clase es analizar, ok, hemos encontrado una nueva ley de conservación.
En realidad acá también la habíamos encontrado, sumatoria de m, pero esa es vieja, ya la habíamos usado muchas veces. Y fíjense de nuevo que esta ley de conservación, en el límite no relativista en que los gamas se van a 1, me queda la conservación de las masas. O sea que la conservación de la suma de las masas es el límite no relativista de una ley de conservación más general relativista, que es la conservación del gamma m. Límite no relativista es el que ya teníamos de antes. Bien. Entonces, analicemos qué es este gamma m que se conserva, que que tiene que conservarse para que valga la conservación de P. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es gamma m? Bueno, lo que sabemos es por la definición, sabemos que mi por gamma de bi es igual a gamma de bi, ya lo habíamos escrito antes, lo escribo de nuevo, es mi por 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos velocidad de i al cuadrado sobre c cuadrado. Gamma de algo quiere decir este algo ahí adentro. Ya lo escribimos varias veces. Entonces, lo que nos va a interesar es analizar cuánto es la diferencia. Recuerden que en el límite no relativista, m gamma se tiende a m. Entonces nos va a interesar analizar cuál es la diferencia que hay entre gamma i, gamma de bi, mi, menos mi. O sea, ¿qué diferencia hay entre el gamma m relativista con lo que corresponde al caso no relativista? ¿En qué se diferencia gamma m de m? M era lo que se conservaba en no relativista. Gamma es lo que se conserva en relativista. Bueno, ¿en qué se diferencia la conservación relativista de la no relativista? ¿Cuánto vale esta diferencia? Para eso tenemos que analizar primero qué es gamma m. Gamma m entonces es esto, y en el límite de bajas velocidades, esto va a ser chico, y lo que tenemos es el desarrollo de Taylor de la función gamma. Entonces, gamma de un cierto, esta raíz cuadrada, 1 dividido raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, fíjense que cuando x es igual a b sobre c, me queda esto. En el límite en el cual x es pequeño, el desarrollo en serie de esto, lo buscan en cualquier lugar o lo derivan ustedes, es m más 1 medio de x cuadrado, más 3 octavos de x a la cuarta, más cosas que van a tener, que no las pongo, que se pone cosas que van como x a la sexta, x a la octava, x a la décima. Entonces, este desarrollo es un desarrollo simplemente de Taylor, que lo voy a aplicar a este caso porque en el límite no relativista las velocidades son pequeñas frente a S. Entonces, decir que X es pequeño es decir que B sobre C es pequeño. Entonces, escribamos gamma de BI es igual a sobre C cuadrado, que es lo mismo que tenía acá arriba, solo que ahora lo reemplazo por esto de acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el 1 más 1 medio, dejo un lugarcito acá por algo que voy a escribir después, en vez de x, recuerden, en vez de x va bi sobre c. Entonces, como acá es x cuadrado, va bi sobre c al cuadrado. Más 3 octavos, de nuevo dejo un lugarcito, y ahora va x a la cuarta. De nuevo, como x era bi sobre c, x a la cuarta es bi sobre c a la cuarta. Más cosas que ya la desprecio porque son la sexta y tal cosa. Entonces está claro, lo único que hice fue reescribir esta ecuación, solo que en vez de x pongo bi sobre c, en vez de esta x va bi sobre c, por supuesto al cuadrado, y en vez de esta x va bi sobre c, por supuesto a la cuarta. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar esto por m, multiplicar esto miembro a miembro por mi, o sea, multiplico a la izquierda y a la derecha por mi, este 1 pasa a ser mi, acá va también mi, y acá también va mi. Y si este mi lo paso restando del otro lado,
que era, ¿se acuerdan que era lo que yo quería ver? ¿Cuál era la diferencia entre el caso relativista y el no relativista? Simplemente paso este MI restando, me queda que MI por gamma de BI menos MI, este MI lo pasé restando nada más, esto es igual a 1/2 de MI por BI cuadrado sobre C cuadrado, un segundito, más, a ver acá, sí, más 3/8 de MI de BI a la cuarta por C a la cuarta más. Y finalmente, lo que voy a hacer es multiplicar. Está claro que esta ecuación es la misma que esta. Lo que ahora hago es multiplicar por C al cuadrado, porque ahora enseguida va a quedar claro por qué me interesa. Entonces multiplico por C al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado de ambos lados. Entonces de este lado simplemente multiplico por C cuadrado. Y de este lado multiplico por C cuadrado, con lo cual me queda 1/2 de M. Al multiplicar por C cuadrado solo me queda el numerador, que es BI cuadrado, más 3/8 MI. Y acá al multiplicar por C cuadrado me queda arriba un BI cuarta y abajo un C cuadrado, que esto lo puedo escribir como BI cuadrado por BI sobre C al cuadrado. Al multiplicar por C cuadrado me quedó, en vez de un C a la cuarta, un C cuadrado, y acá tengo BI cuadrado es el BI cuarta. Me quedó esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Interpretemos ahora esta ecuación. Esto que tenemos acá es claramente una función de BI. No hay duda. Dado, y de las masas sí, por supuesto, pero conocida. Cuando un cuerpo de masa I leer lo que dice. Gracias. Había llegado a esta ecuación, por supuesto, más. Bueno, queda claro además que este término también es despreciable porque en el límite, fíjense, esto es 1/2 de MI cuadrado. Si esto fuera 4/8, esto de nuevo sería 1/2 de MI cuadrado, pero está multiplicado por BI sobre C al cuadrado, entonces en el límite no relativista en el cual BI es despreciable frente a C, BI cuadrado es recontra despreciable frente a C, entonces este término es mucho más chico que este, en el límite no relativista. Entonces analicemos esto que tengo acá. Para una partícula de masa I, a medida que cambia la velocidad, este objeto toma distintos valores, y por eso le digo que es una función de BI. Y analicemos qué propiedades tiene esta función FBI. Primero, propiedades de FBI. Primero, si BI es igual a 0, f de BI es igual a 0. Porque al poner BI igual a 0, directamente me queda que, al poner BI igual a 0, gamma de BI es igual a 1, y me queda MI menos MI y me queda 0. Por lo tanto, cuando BI vale 0, gamma de 0 es 1, y directamente me queda que f de BI vale 0. Segundo, f de BI crece con la velocidad. Por eso ya lo sabemos, BI crece con la velocidad y por lo tanto este número se hace cada vez más grande al aumentar la velocidad. Tercero, f de BI es un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Escalar quiere decir un número, no un vector. Está claro que C es un número, M es un número, gamma, que es 1 sobre la raíz cuadrada, es un número, y M es un número. Por lo tanto, esto no es un vector, esto es un numerito. Lo que es para decir que algo por oposición al impulso lineal, por ejemplo, que es un vector, uno dice que es un escalar cuando no son 3 componentes, sino que es directamente un número. Es una función que a cada valor de BI le asigna un numerito. Y cuarto, en el límite no relativista, en el cual puedo despreciar esto, f de BI es igual a ¿qué? A la energía cinética no relativista de la partícula I. Es igual a 1/2 de MBI cuadrado. Por lo tanto, esta igualdad que demostré que es consecuencia de la transformación de la velocidad de Lorentz, me dice que esta cantidad m gamma difiere de m, y estos no son iguales, sino que difieren una cierta cantidad f de BI,
que es una propiedad escalar, que le importa cuánto vale la velocidad, que cuando la velocidad vale cero la velocidad, esa cantidad, y que cuando la velocidad crece, esa cantidad crece, que es un numerito, y que cuando estamos en el límite no relativista, esa cosa que vale cero cuando la velocidad es cero y crece con la velocidad, es la energía cinética. Entonces, acá podríamos utilizar el dicho de que si algo ladra y mueve la cola es un perro, bueno, si algo es una cosa que depende de la velocidad y cuando estamos en el límite no relativista es la energía cinética, está claro que hasta FBI la vamos a llamar la energía cinética relativista. Fíjense que esto es totalmente paralelo a lo que hicimos con P. Con P, lo que habíamos hecho, si lo encuentro por acá, ya lo voy a encontrar, lo que habíamos dicho es que las dos condiciones que pedíamos era que si íbamos a definir un P relativista, en el límite, acá está, que si íbamos a definir un P relativista, en el límite no relativista tenía que obtenerse el P no relativista. Era una condición, bueno, acá tenemos de nuevo una magnitud que apareció sola, no es que yo la impuse, sino que salió solita de las transformaciones de Lorentz. Salió directamente de las transformaciones de Lorentz y me dice, esta es una cantidad que es un numerito que vale cero cuando la velocidad es cero, que crece con la velocidad y que cuando estamos haciendo física no relativista es la energía cinética. No relativista. Bueno, entonces claramente esta es la extensión relativista de la energía cinética, porque esto vale 1/2 de mI cuadrado cuando la velocidad de I es chiquita respecto de C. No terriblemente chiquita, porque ya que la velocidad de I sea 1/100º de la velocidad de la luz, que igual es rapidísimo, esto al cuadrado, que es lo que hay que expresar esto, en vez de 1/100º, entonces tenemos es un 10.000º, o sea que este término que desprecio, si algo se está moviendo a 1/100º de la velocidad de la luz, que quiere decir 3 por 10 a la 6 metros por segundo, que es 3 millones de metros por segundo, es un 1/100º de la velocidad de la luz, al cuadrado es un 10.000º. O sea que aún en el caso de velocidades grandes, esto es un 10.000º de esto. Tenemos que ir muy cerca de la velocidad de la luz para que los términos siguientes empiecen a importar. Entonces, naturalmente a esto lo vamos a llamar la energía cinética relativista. ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de hacer? Entonces, el argumento fue para que... Un segundito. Entonces, recuerden que el argumento fue para que la conservación de P en S implique la conservación de P en S', necesito que gamma M inicial sea gamma M final. Sí o sí, es la condición necesaria suficiente. ¿Qué es gamma M? Bueno, era algo que en el caso no relativista era M directamente, pero en el caso relativista más general es gamma M. Recuerden que la conservación de M era el caso relativista, era el caso no relativista de esta ley más general. ¿Qué es? Entonces, la conservación de la masa no relativista es el límite no relativista de algo más general, que era la conservación de gamma M. ¿En qué se diferencia gamma M de M? Bueno, se diferencian justamente la energía cinética. Entonces, gamma MM menos M por C cuadrado, pero si se conserva gamma M, se conserva gamma M por C cuadrado, obviamente, es la energía cinética. Entonces, lo que vamos a escribir ahora, tenemos lo que tenemos acá, lo que acabamos de decir, es que a esta resta la llamamos con toda justicia energía cinética relativista, porque es lo que en el límite no relativista me da 1/2 de mv cuadrado. O sea, lo que tenemos es que C cuadrado por C cuadrado, quería distribuirlo, por MI, por gamma de BI, menos MI
por C cuadrado, donde ahora reparto el C cuadrado en el primero y segundo término, es igual a esta cantidad F de BI, que es lo que llamé energía cinética relativista. Y por lo tanto lo que tenemos es que MI por C cuadrado por gamma de BI es igual a MI C cuadrado más TI. O sea, la pregunta es, ¿qué quería decir la conservación de gamma M? Que es lo mismo que la conservación de gamma M por C cuadrado. Bueno, quiere decir la conservación de la masa más la energía cinética. Esto vale para una partícula, vale esto. Entonces, la conservación de esto, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria sobre todas las partículas iniciales de esta magnitud, MI por C cuadrado por gamma de BI, tiene que ser igual a la sumatoria de esta magnitud sobre todas las partículas finales. O sea, conservación de M gamma quiere decir que la suma de la misma manera que conservación de masa, quiere decir, las masas iniciales son distintas a las masas finales, pero la suma de todas las masas iniciales es igual a la suma de todas las masas finales. De la misma manera, M gamma es distinto para cada partícula, pero la suma del M gamma de todas las partículas iniciales tiene que ser igual a la suma del M gamma de todas las partículas finales. Me estoy olvidando acá me olvidé. No, está bien. Entonces, ahora, este MI por C cuadrado lo reemplazo por esto. Igual a la sumatoria final de los M gamas, que también ya lo calculé, que es esta fórmula de acá. Por C cuadrado, vamos a hacer la F más chiquita, por T final. Y esto distribuyo la suma, entonces lo que me queda es que la sumatoria I de MI C cuadrado más la sumatoria de TI tiene que ser igual a la sumatoria final de MF por C cuadrado más la sumatoria final de los TF. No hay mucha novedad en esto. Acá el C cuadrado sale afuera de la suma, y a la sumatoria de la masa de todas las partículas iniciales, ¿qué la llamo? Bueno, lo pongo acá. La sumatoria de MI de todas las partículas iniciales es lo que llamo la masa total inicial. Por lo tanto, este separado se le afuera y la sumatoria de todas las masas de las partículas iniciales es la masa total inicial que tienen las partículas. Y a la sumatoria de la energía cinética de todas las partículas iniciales, ¿cómo la llamo? La llamo la energía cinética total que hay al principio. O sea, es una notación evidente. Y de la misma manera, este C cuadrado sale afuera, y la sumatoria de las masas finales quiere decir la masa total final, y la sumatoria de esto quiere decir la suma de las energías cinéticas de todas las partículas finales, quiere decir la energía cinética total final. Entonces, conservación de M gamma quiere decir conservación de esto, es lo mismo. Entonces la pregunta era, ¿qué es este M gamma que me obliga, que resultó que Lorentz me obliga a que se conserve esto? Respuesta es esto. Y conservación de esto, pasando esto restando del otro lado, o sea, llamo delta M a la masa total final menos la masa total inicial, y llamo variación de energía cinética a la energía cinética total final menos la energía cinética total inicial. Pasando esto, restando del otro lado, ¿qué me queda? Me queda M, o sea, paso los iniciales restando del otro lado y me queda que C cuadrado por M total final menos M total inicial, que lo llamo delta masa, más este pasa restando del otro lado y me queda energía cinética total No se final. ve, profe, no se ve. Gracias. Energía cinética total final menos inicial es lo que llamo variación de energía cinética, igual a 0. Porque lo que hice fue esto que están sumando pasando del otro lado. Entonces, encontramos que la conservación de M gamma, que era esta cantidad extraña, y una vez más, recuerden, la conservación de la suma de M gamma venía de esta ecuación, que esto, si es igual a esto, se transformó en, o sea, que P se conserve tanto en S como en S', me obligaba que esto sea igual a esto, y ahora lo acabo de escribir.
que este sea igual a este, que esto sea igual a esto, implica, lo escribo acá, que este sea igual a esto, y por lo tanto implica esto. Me puse M minúscula, pero acá va M mayúscula porque es masa total. Entonces analicemos qué quiere decir esto. Que es consecuencia, de nuevo, de haber reemplazado Galileo por Lorentz. Bien. Primero lo que tenemos es que ya no es cierto que se conserva la masa. No es verdad que la masa inicial menos la masa final sea cero en todo proceso. Se conserva la variación de masa más la variación de energía cinética. En no relativista, lo que teníamos en mecánica no relativista, me estoy quedando sin tiempo para lo que quería discutir. Bueno, entonces, bien. Sí. Un segundito. Vamos a entonces escribir otra cosa. Sí, que acá quería hacer unas cosas, pero no me van a alcanzar los minutitos que tengo para discutirlo. Lo voy a discutir la clase que viene, las consecuencias de esto. Pero, en el medio, fíjense que lo que demostré es que cuando me pregunté qué es este M gamma, que lo reemplacé acá, le demostré que es esto más esto. Por lo tanto, vamos a reescribirlo. Otra manera, bueno, el análisis, la clase que viene retomo acá y digo, analicemos qué significa esto, y vamos a hacer algunas cuentas y vamos a ver ejemplos de resultados físicos que surgen de que lo que se conserva ya no es más la energía cinética. Recuerden que en física en no relatividad la energía cinética se conservaba, en el caso de choque elástico, se conservaba la energía cinética. En el choque inelástico la energía cinética no se conservaba. Ahora lo que tenemos es que la energía cinética más la masa se conserva siempre. Tenemos una ley de conservación que no pidió que el choque sea elástico, ni que sea inelástico, ni nada. Siempre vale que el cambio de energía cinética y el cambio de masa, multiplicado por c² tiene que ser cero. En particular, analicemos esta ecuación que me quedó acá en el medio, que la podemos escribir como MIC², recordando lo que es gamma, esto es MIC² dividido 1 menos la velocidad de I² sobre C², es igual, que es el gamma I, que es esto de acá, es por supuesto igual a MIC², es la masa, esto más la energía cinética. Entonces lo que tenemos es que lo que se conserva, que es el gamma M, es la suma de algo que es masa más energía cinética. O sea que a la energía cinética hay que sumar, la energía cinética que no se conserva, porque delta T solo no se conserva, si no pongo las masas, delta T no vale cero, a lo que no se conserva, que es la energía cinética, si le agrego lo que cambia la masa, tengo una cosa que sí se conserva, que es la suma de estas dos cosas. O sea, puede cambiar la energía cinética, pero la suma de la energía cinética más la suma de masas se conserva, lo cual tenemos que hemos extendido el concepto de energía a una nueva energía que depende solo de la masa. Y lo que se conserva es una energía intrínseca que solo depende de la masa, más la energía cinética. Esta energía intrínseca de las partículas puede cambiar entre el estado inicial y final, y la energía cinética puede cambiar, pero la suma de la energía intrínseca más la energía cinética, en cualquier choque elástico o inelástico, se conserva. Entonces, a esta energía cinética, que era vieja conocida, se le suma una nueva energía, que es una energía intrínseca de las partículas por el hecho de tener masa, por el hecho de tener inercia, tal que la suma de estas dos se conserva en todo proceso, y a esto, por lo tanto, lo vamos a llamar la energía relativística de la partícula I. Por supuesto, esta energía relativista tiene una parte intrínseca y una parte relacionada con el movimiento. Recordemos que este valía 0 cuando la velocidad era 0, y crecía con la velocidad. Por lo tanto, lo que nos dice es que aún en la energía total de una partícula, que es la suma de las dos, a la cinética nos vimos obligados a sumarle una energía intrínseca, porque esta sola no se conserva, pero la suma de estas dos sí. Y en el caso particular, en el cual la partícula está en reposo,
nos queda que solo queda la energía intrínseca, y hemos obtenido lo que es sin duda la ecuación más famosa de la física, como consecuencia de que el impulso lineal, la conservación del impulso lineal tiene que valer en todo sistema de referencia, y que para pasar de un sistema de referencia inercial a otro necesitamos las transformaciones de Lorentz. De esas dos cosas surge esto. De esas dos cosas, el pequeño geniecito de Einstein dijo: el impulso lineal, la conservación, o sea, el principio de relatividad que me dice que las leyes de la física tienen que ser las mismas en todos los sistemas inerciales, en particular, como una de esas leyes es la conservación del impulso lineal, eso, junto con que ya no vale más Galileo, sino que vale Lorentz, lo llevó a él a, en uno de sus 5 papers de 1915, fue hacer lo que hicimos hoy en la clase de hoy. Bueno, entonces, la clase que viene, vamos a analizar qué implica la conservación, no solo de esto, esta de energía es solo en el caso de en reposo, que cuando no está en reposo, ¿qué quiere decir? Que no se conserva ni la masa por separado, ni la energía cinética por separado, sino la suma de las dos. Bien. Acá paramos. Un segundito que miro. Hola Luciano, ¿quién da la clase hoy? ¿Qué hace Ricardo? Yo, Nacho. Ricardo, hola, Nacho. da Nacho hoy. Bien. Nacho. Pasaste a ser el dueño de esto. Qué final de una teórica este, ¿eh?